Cuenca, Ecuador. Quienes caminan hoy por las calles adoquinadas de su centro histórico, entre iglesias coloniales de piedra y el murmullo pacífico del río Tomebamba, difícilmente podrían imaginar que esta ciudad custodió durante décadas uno de los enigmas más perturbadores y difuminados de la arqueología americana. Un secreto que no nació en los despachos de los académicos, sino en el patio embarrado de una misión salesiana. Para la historia oficial, la que se estudia en las universidades y se imprime en los libros escolares, los pueblos precolombinos de la Amazonía y de la cordillera andina vivieron en un aislamiento absoluto del resto del mundo hasta el desembarco europeo del siglo XV. La evolución de sus culturas fue lineal, propia y desconectada del viejo mundo. Sin embargo, en el siglo XX un hombre humilde abrió una grieta en esa certeza. Su nombre era Carlo Crespi, un sacerdote italiano que vio en Cuenca su hogar definitivo, y los objetos que acumulaba en una modesta y caótica habitación desafiaban las fronteras del tiempo y del espacio. Hablamos de miles de láminas de oro, plata, cobre y latón, planchas metálicas grabadas con relieves que no encajaban en ninguna cultura conocida de la región, figuras con barbas prominentes y atuendos que recordaban a los monarcas de la lejana Mesopotamia, representaciones de pirámides perfectas bajo soles radiantes, animales ausentes en América y símbolos lineales que imitaban extrañas escrituras antiguas de Oriente Próximo. Un tesoro inclasificable que, según el propio sacerdote, no pertenecía a este suelo superficial, sino que provenía de un lugar prohibido y envuelto en brumas, las profundidades de la selva amazónica, extraído directamente de los laberintos subterráneos de la Cueva de los Tallos. ¿Cómo llegaron esos metales al corazón de los Andes ecuatorianos? ¿Fueron acaso el resultado de un fraude masivo y artesanal? ¿Una costosa fantasía de hojalata diseñada para complacer la bondad de un cura filántropo? ¿O estamos en realidad ante los restos mudos de una conexión global olvidada? Una biblioteca del pasado que la ciencia oficial se negó a examinar. Hoy, en los misterios de la historia, encendemos las linternas para adentrarnos en las habitaciones oscuras, las crónicas perdidas, el fuego providencial y el denso silencio que terminó sepultando a la colección prohibida del padre Carlo Crespi Croce. Con este que os habla, Eloy López. Para comprender la magnitud del misterio que rodea a estas piezas, primero es obligatorio detenerse en la figura del hombre que les dio cobijo, Carlo Crespi Croce. No era un buscador de tesoros, ni un anticuario codicioso, ni mucho menos un místico aislado del mundo. Nacido en Leganano, Italia, en 1891, Crespi era un auténtico hombre del Renacimiento extraviado en el siglo XX. Doctor en ciencias naturales, músico, antropólogo, ingeniero y pionero del cine documental en el Ecuador. Cuando los superiores de la orden salesiana lo enviaron a la región de Azuay en la década de los años 20, no imaginaban que este joven polifacético terminaría convirtiéndose en una leyenda local. Crespi se instaló en Cuenca y pronto transformó la comunidad. Fundó escuelas, talleres de artes y oficios, comedores para los más desfavorecidos y orfanatos. Su figura, siempre ataviada con una sotana raída y gastada por el uso,
se volvió omnipresente en los barrios más pobres de la ciudad. El padre Crespi se despojaba de todo lo que tenía para dárselo a los demás. Su generosidad era tan extrema que los locales lo consideraban un santo en vida. Y fue precisamente esa entrega absoluta la que, de forma totalmente imprevista, abrió la puerta al misterio. A mediados del siglo XX, el sacerdote comenzó a internarse en las regiones orientales del país, cruzando la cordillera para adentrarse en la Alta Amazonía. Allí entabló una relación de profunda confianza, respeto y protección mutua con los nativos Shuar, una etnia guerrera e indómita a la que los colonizadores occidentales habían apodado despectivamente como jíbaros. Crespi no se acercó a ellos como un conquistador espiritual, sino como un igual, respetando sus costumbres y defendiendo sus derechos territoriales frente a los abusos del Estado y las petroleras. En agradecimiento por su incansable labor humanitaria, por los medicamentos que les llevaba y por salvar las vidas de muchos de sus niños, los Shuar comenzaron a traerle regalos, pero no eran obsequios comunes. Desde el corazón de la selva, transportados en sacos de yute a lo largo de jornadas agotadoras a pie y en canoa, los nativos entregaban al padre Crespi extraños objetos que, según afirmaban, extraían de cavidades subterráneas ocultas bajo el espeso manto verde del Amazonas, particularmente de un gigantesco sistema cavernario conocido como la Cueva de los Tallos. Al principio fueron cerámicas fragmentadas y herramientas de piedra, piezas que encajaban perfectamente en el catálogo de la arqueología precolombina. Sin embargo, con el paso de los años, el río de ofrendas cambió de naturaleza. Los Shuar empezaron a poner en las manos del sacerdote objetos que desafiaban toda lógica. Pesadas estatuillas de piedra negra pulida, cetros rematados con extrañas aleaciones y, sobre todo, aquellas desconcertantes láminas de metal dorado y plateado cubiertas de inscripciones abstractas. Crespi, impulsado por su curiosidad científica, pero sobre todo por su amor hacia los nativos, jamás rechazó una sola pieza. Al contrario, comenzó a pagarles pequeñas sumas de dinero por cada objeto que le traían, no porque buscara comerciar con ellos, sino como una forma digna y encubierta de darles un sustento económico a las familias de la selva. El patio de la escuela y las habitaciones traseras de la parroquia de María Auxiliadora se convirtieron poco a poco en un depósito masivo, caótico y fascinante. Un lugar donde los sacos se vaciaban en el suelo y donde el metal antiguo se apilaba sin ningún orden aparente, desafiando en silencio las verdades académicas que se enseñaban al otro lado del océano. Visualicen por un instante el escenario. Un visitante cruza el umbral de la modesta estancia del padre Crespi en Cuenca. No encuentra las vitrinas pulcras ni la iluminación milimétrica de un museo moderno. Lo que se abre ante sus ojos es una acumulación abrumadora, casi delirante, de metales que destallan bajo la tenue luz de las bombillas. Planchas apiladas contra las paredes, estatuas de piedra descansando en los rincones y láminas superpuestas unas sobre otras como páginas de un libro deshojado por el tiempo. Aquella era la bautizada por los pocos que la visitaron como la colección prohibida. Al examinar de cerca las piezas, el desconcierto de los expertos se transformaba en incomodidad. El oro
la plata y el bronce no estaban trabajados con las técnicas metalúrgicas habituales de las culturas inca, cañari o chachapoya. Los relieves grabados en el metal no mostraban los jaguares estilizados, las serpientes bicéfalas, ni las deidades solares abstractas del mundo andino. Lo que aparecía allí era una iconografía que parecía arrancada de las arenas del Medio Oriente. El locutor que analizara aquellas imágenes se toparía con hombres de perfil, portando largas barbas trenzadas, tiaras cilíndricas sobre sus cabezas y túnicas orientales, una estética idéntica a la de los relieves de los palacios de Nínive o Babilonia. En algunas planchas mayores se observaban serpientes ascendiendo por columnas templarias, toros alados y la recurrente silueta de pirámides escalonadas, idénticas a los zigurats sumerios, coronadas por ojos abiertos o soles que irradiaban haces de luz geométricos. ¿Qué hacía el lenguaje simbólico de Sumeria y Babilonia sepultado bajo el lodo y las raíces de la selva ecuatoriana? La respuesta del padre Crespi nunca vacilaba. Todo procedía del mundo subterráneo. Los Shuar sabían rastrear las entradas a una red de túneles inabarcable que perforaba la roca caliza de la provincia de Morona, Santiago. El epicentro de estas historias era la Cueva de los Tallos, una inmensa oquedad bautizada así por las aves nocturnas que habitan en sus galerías. Según los relatos coloniales y las tradiciones indígenas, estos túneles no eran simples caprichos de la geología, sino pasadizos tallados con precisión angular, con techos planos y paredes pulidas que sugerían la intervención de una tecnología desconocida o de una mano de obra antediluviana. La colección de Crespi se convirtió en el eslabón físico de una de las mayores epopeyas de la exploración del siglo XX. Fue la existencia de estas planchas en Cuenca lo que atrajo a investigadores heterodoxos como el húngaro-argentino János Moriss, quien en 1969 protocolizó ante notario el hallazgo de una biblioteca de metal en las profundidades de los tallos. El eco de estas afirmaciones resonó con tanta fuerza que terminó seduciendo al mismísimo Neil Armstrong. En 1976, el primer hombre en pisar la Luna se sumergió en las humedades de la selva amazónica, participando en una costosa expedición militar británico-ecuatoriana que buscaba los mismos túneles de donde, presuntamente, los Shuars habían extraído los regalos para el anciano salesiano. Mientras el mundo científico enviaba misiones para cartografiar las cavernas, en el patio de Cuenca el misterio se mantenía intacto. Crespi caminaba entre sus metales, acariciando los relieves con sus dedos gastados, ajeno a las disputas geopolíticas y académicas. Para él, aquellas láminas no eran una anomalía que debiera protegerse del público, eran testimonios mudos de una verdad demasiado grande para ser aceptada. Una verdad escrita en un alfabeto antiguo que la humanidad moderna había olvidado cómo leer. Para dimensionar verdaderamente el abismo histórico que se abría en el patio del padre Carlo Crespi Croce, es obligatorio detenerse en el detalle más perturbador, molesto y fascinante de aquellas planchas metálicas: la presencia de la escritura. No estábamos ante simples dibujos decorativos, ni toscas representaciones mitológicas, ni siquiera escenas de caza talladas con el descuido de quien improvisa. Muchas de las láminas de la colección
especialmente aquellas que mostraban un color dorado más intenso, presentaban hileras perfectas, columnas meticulosamente alineadas de caracteres geométricos, signos que guardaban una simetría matemática asombrosa, que respetaban márgenes precisos y que parecían componer un lenguaje perfectamente estructurado. Estábamos, a todas luces, ante los vestigios mudos de un verdadero alfabeto perdido en la noche de los tiempos. Cuando los pocos filólogos, lingüistas y estudiosos de las lenguas muertas se armaron de valor y se acercaron a la ciudad de Cuenca para examinar aquellas piezas, el desconcierto se transformó rápidamente en un silencio incómodo. Aquellos signos grabados en el metal no se parecían a nada de lo que la ciencia conocía en el continente americano. No tenían ninguna relación con el complejo sistema de nudos y cuerdas de los quipus incas, que servían para la contabilidad y el registro de crónicas. Tampoco compartían la estética de los glifos mayas ni la iconografía simbólica de los aztecas. Aquello era algo exótico, algo que pertenecía al otro lado del mundo. Algunos investigadores arriesgados quisieron ver en esos trazos una variante tardía de la escritura cuneiforme sumeria, aquella que nació entre los ríos Tigris y Éufrates. Otros, fascinados por las líneas angulares, creyeron identificar caracteres rúnicos de origen nórdico o europeo centrooccidental. Hubo incluso quienes, yendo un paso más allá en la heterodoxia, afirmaron que se trataba de una lengua madre prebabilonia, un alfabeto antediluviano del que derivaron todos los idiomas conocidos de la antigüedad. El eco de este enigma llegó tan lejos que el reputado profesor e investigador indio Dilip Kumar, tras analizar detenidamente varias de las fotografías que se lograron salvar de la colección, llegó a sugerir la existencia de conexiones formales e iconográficas con la antiquísima e indescifrada escritura del Valle del Indo, sugiriendo que aquellos signos eran marcas de propiedad de una civilización comercial global que operaba miles de años antes de nuestra era. Imaginen el peso de esta revelación en la voz de cualquier cronista. ¿Cómo era posible que una biblioteca de metal con caracteres euroasiáticos terminara sepultada bajo el fango denso de la selva del Amazonas? El misterio de la escritura colocaba a los científicos oficiales en una encrucijada teórica insoportable. Si aquellas inscripciones eran auténticas, si los análisis metalúrgicos y paleográficos demostraban que no habían sido hechas recientemente, significaba de forma automática que la historia oficial de la navegación, del comercio antiguo y de las migraciones humanas era una completa fantasía. Implicaba aceptar que hace miles de años existió un contacto global continuo y organizado entre continentes, y que el Amazonas no era una selva virgen y aislada, sino el depósito de un conocimiento compartido que la arqueología moderna se niega a aceptar por puro miedo a tener que derribar sus propios dogmas. Por el contrario, si asumimos la postura de los escépticos y decretamos que todo era falso, el misterio no se vuelve menor, al contrario, se torna casi psicológico. Si las planchas eran un fraude, nos encontraríamos ante el falsificador más erudito, constante, paciente y brillante de la historia humana. Estaríamos hablando de artesanos locales, de campesinos de Cuenca o de nativos shuar, que, sin haber pisado jamás una universidad europea, sin acceso a libros de arqueología oriental y sin conocimientos de lingüística sagrada, habrían sido capaces de inventar un sistema de signos coherente,
con variaciones estilísticas perfectas, y grabarlo en miles de láminas de metal a lo largo de décadas. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál sería el móvil de semejante obra monumental? Hacer todo ese esfuerzo sobrehumano solo para regalárselo a cambio de unas pocas monedas a un bondadoso cura salesiano que ni siquiera pretendía vender las piezas ni lucrarse con ellas. La hipótesis del fraude absoluto, cuando se analiza bajo la lupa de la razón, empieza a mostrar grietas tan profundas como la propia verdad que intenta ocultar. Crespi pasaba horas muertas contemplando aquellas líneas. En sus cuadernos de notas, que lamentablemente el tiempo y los accidentes difuminaron, el sacerdote apuntaba que aquellos caracteres eran la clave para entender el origen de la fe en América. Una prueba de que los primeros habitantes de estas tierras adoraban al mismo Dios único del que hablaban las escrituras de Oriente. Para el viejo sabio italiano, las planchas no eran un rompecabezas académico, era un mensaje sagrado esperando al lector adecuado. Un testimonio grabado en metal imperecedero para que la humedad de la jungla no pudiera corromper la memoria de una humanidad que en su soberbia actual ha olvidado cómo leer su propio pasado. La historia de la colección que custodiaba el padre Carlo Crespi Croce en Cuenca es completamente indisoluble de otra figura enigmática, novelesca y oscura, que cruzó su camino a finales de la década de los años 60. Nos referimos al investigador, espeleólogo y ciudadano húngaro, posteriormente nacionalizado argentino, Juan Moritz. Moritz era un hombre de una cultura vastísima, de mente brillante, pero poseedor de un carácter obsesivo que lo llevaba a perseguir quimeras que otros hombres habían descartado de inmediato. A mediados de los 60, este explorador europeo llegó a Ecuador asegurando que, gracias a sus profundos contactos con los chamanes y jefes de las tribus amazónicas, había logrado descubrir el secreto mejor guardado del continente: la entrada a una red de túneles subterráneos de proporciones planetarias, creada en una época remota por una civilización poseedora de una tecnología que desafiaba la imaginación moderna. Moritz no tardó en viajar a la ciudad de Cuenca. Sabía perfectamente que las pistas físicas de lo que él buscaba desesperadamente en las humedades de la selva no estaban enterradas, sino expuestas a la intemperie, acumuladas, sin orden ni concierto, en el patio de la misión salesiana de María Auxiliadora. Cuando Juan Moritz cruzó aquel umbral y contempló con sus propios ojos las planchas metálicas doradas y plateadas que los Suar le entregaban al padre Crespi, su teoría se confirmó de manera absoluta. Para el explorador húngaro, aquellos metales grabados no eran simplemente artesanías, ni caprichos aislados. Eran la superficie de un misterio mucho mayor. Eran los regalos, las ofrendas que los nativos habían rescatado de las antecámaras y salas principales de un templo subterráneo colosal que se ocultaba en la provincia de Morona, Santiago. Moritz bautizó formalmente a ese depósito oculto bajo la selva como la Biblioteca Metálica de la Cueva de los Tallos. Su obsesión llegó a tal extremo que el 21 de julio de 1969 decidió protocolizar su hallazgo bajo juramento ante el amparo de una notaría pública en la ciudad de Guayaquil. En aquella acta oficial, un documento que provocó un terremoto político y militar en el Ecuador,
Morris afirmaba haber descubierto en el subsuelo amazónico una serie de galerías artificiales donde se custodiaban miles de libros de metal, hojas de oro y plata grabadas con caracteres idénticos a los que el padre Crespi guardaba en sus habitaciones. Según el explorador húngaro, esa biblioteca subterránea contenía la historia completa de la Tierra, el origen de la raza humana y los conocimientos perdidos de civilizaciones desaparecidas por cataclismos globales como la Atlántida o el continente de Mu. La relación que se entabló en Cuenca entre el místico, humilde y anciano sacerdote italiano y el fogoso estratega y ambicioso explorador húngaro estuvo marcada por un profundo respeto mutuo, pero también por grandes recelos y silencios compartidos. Morris visitaba con frecuencia al padre Crespi, pasaba tardes enteras examinando los relieves de Mesopotamia y los zigurats que brillaban en el patio de la parroquia, intentando descifrar el mapa que los unía con la cueva de los Tallos. Pero mientras Juan Morris buscaba la gloria científica, la financiación de grandes expediciones y la apertura definitiva de esos túneles al escrutinio del mundo entero, el padre Crespi mantenía una postura mucho más prudente, casi protectora. El viejo salesiano insistía en que aquel conocimiento y aquellas riquezas debían permanecer en la penumbra. Crespi temía, con la sabiduría que dan los años, que la codicia de los gobiernos modernos, el ansia de las multinacionales petroleras y el expolio de los buscadores de tesoros destruyeran el entorno sagrado, la paz y la supervivencia de sus queridos indígenas Shuar, los verdaderos e históricos guardianes de las cavernas. La irrupción de Morris en la crónica de Cuenca elevó el caso de la colección Crespi a una categoría internacional. Dejó de ser el pasatiempo de un cura de provincias para transformarse en el centro de una densa red de conspiraciones donde se mezclaban los intereses del ejército ecuatoriano, que quería controlar el acceso a las fronteras amazónicas, con las miradas indiscretas de agencias de inteligencia extranjeras. Exploradores de la talla del escritor suizo Erich von Däniken viajaron al Ecuador, fascinados por las fotografías de las planchas de Crespi, utilizándolas como la prueba reina en sus teorías de que la Tierra había sido visitada en la antigüedad por astronautas de otros mundos. Mientras tanto, en su rincón de María Auxiliadora, el padre Crespi veía cómo su patio se llenaba de hombres con cámaras fotográficas, militares con uniformes de campaña y científicos escépticos, todos buscando en sus láminas de latón la llave para abrir las puertas de un inframundo que los Shuar habían protegido durante milenios. El oro de los Tallos ya no era una leyenda de la selva. Gracias a las planchas acumuladas en Cuenca, se había convertido en un enigma que amenazaba con hacer saltar por los aires la cronología oficial de nuestro planeta. Para entender el magnetismo que ejercía aquella habitación de Cuenca, debemos alejarnos de las grandes expediciones militares y adentrarnos en los testimonios de aquellos pocos y privilegiados investigadores que lograron cruzar el umbral del patio salesiano mientras el padre Carlo Crespi Croce aún vivía. Durante las décadas de los 60 y 70, antes de que el destino de la colección se volviera oscuro, la misión de María Auxiliadora se convirtió en un lugar de peregrinación silencioso para estudiosos de la arqueología heterodoxa, fotógrafos y cronistas
que llegaban desde los rincones más remotos del planeta, atraídos por los rumores de una biblioteca maldita. Hombres que no buscaban la versión oficial de los libros de texto, sino que necesitaban tocar con sus propios dedos aquellos relieves imposibles. Uno de los testigos más importantes y rigurosos de aquellos años fue el profesor ingeniero y arqueólogo italiano Gabriele D'Annunzio Baraldi. Baraldi no era un turista fascinado por el misterio, era un hombre de ciencia que pasó meses en Cuenca, ganándose la confianza del anciano salesiano y obteniendo un permiso que Crespi rara vez concedía: fotografiar detalladamente las planchas una por una y catalogar los símbolos. En sus crónicas, Baraldi describió una realidad que choca frontalmente con la idea de un fraude burdo. El investigador italiano dejó por escrito que entre la enorme cantidad de objetos acumulados, el padre Crespi hacía una distinción muy clara en su cabeza que no compartía con todo el mundo. El sacerdote sabía perfectamente qué piezas eran simples ofrendas de latón y hojalata que él aceptaba por pura caridad cristiana para dar una limosna a los campesinos, y qué piezas poseían una naturaleza completamente distinta. Crespi custodiaba un grupo selecto de planchas ocultas bajo llave o protegidas de las miradas indiscretas, que mostraban una densidad, un peso y una pátina de antigüedad imposibles de replicar en un taller moderno. Baraldi fotografió láminas donde los caracteres geométricos encajaban con una precisión matemática asombrosa, y estatuas de piedra negra densa y pulida que emitían un brillo casi vítreo al ser expuestas a la luz del patio. Para Baraldi, el veredicto fue rotundo. La existencia de imitaciones contemporáneas introducidas por pícaros locales no invalidaba en absoluto la autenticidad del núcleo de la colección. Había un porcentaje de piezas que eran reliquias legítimas de una civilización olvidada, rescatadas de las profundidades de la tierra por los Shuar y entregados al único hombre blanco en el que confiaban. Otro de los visitantes que dejó constancia de su encuentro con el salesiano fue el célebre investigador suizo Erich von Däniken. Cuando Däniken llegó a Cuenca, se encontró con un anciano de 80 años, cubierto por una sotana gastada y con las manos manchadas de hollín y polvo, pero con una lucidez mental que desarmaba a cualquiera. El suizo relató cómo Crespi lo guió a través del caos de su almacén, apartando planchas de cobre con la naturalidad de quien mueve periódicos viejos para mostrarle las piezas que desafiaban la historia precolombina. Däniken quedó impactado por una plancha de casi 1 metro de alto que mostraba una figura grabada que recordaba de forma idéntica a los reyes alados de los palacios asirios. Las fotografías tomadas durante aquellas visitas corrieron como la pólvora por Europa y América, convirtiéndose en la prueba gráfica de que en un humilde rincón de Ecuador se custodiaba el eslabón perdido de la historia humana. Estos testimonios nos demuestran que la colección de Carlo Crespi Croce no era el capricho ciego de un santo despistado que no sabía lo que acumulaba. Había un orden dentro de su aparente caos, una certeza compartida entre el sacerdote y los pocos estudiosos que se tomaron el tiempo de escucharle sin prejuicios. Aquellos hombres contemplaron las planchas antes de que las llamas del incendio de 1962 seleccionaran qué debía salvarse y qué debía desaparecer para siempre. Vieron los metales en su estado original, ajenos a los inventarios contradictorios del Banco Central que llegarían años más tarde.
Sus crónicas y sus fotografías son hoy el único testamento vivo de un tesoro que la arqueología oficial prefirió ignorar, pero que para quienes lo tuvieron frente a sus ojos supuso la certeza absoluta de que el pasado de América guarda secretos demasiado grandes para las mentes estrechas. Toda gran historia de misterio posee un punto de inflexión donde las preguntas se transforman en sospechas y la fascinación da paso a la tragedia. En la crónica de la colección Crespi, ese momento tiene una fecha exacta: la madrugada del 20 de julio de 1962. Mientras la ciudad de Cuenca dormía, las llamas comenzaron a devorar el ala de la escuela comunitaria y de la parroquia donde el sacerdote custodiaba sus piezas más valiosas. El incendio fue voraz, rápido y selectivo. El propio padre Crespi, anciano pero impulsado por una fuerza desesperada, arriesgó su vida entrando una y otra vez entre el humo denso para arrastrar hacia el patio exterior lo que sus manos lograron alcanzar. Los vecinos contemplaron espantados cómo el fuego reducía a cenizas décadas de catalogación informal, manuscritos, películas documentales únicas sobre los Shuar y, presuntamente, muchas de las planchas de oro y plata más finas que terminaron fundidas o sepultadas bajo los escombros calcinados. La versión oficial habló de un cortocircuito fortuito. Sin embargo, en los callejones de Cuenca comenzó a circular un rumor que el tiempo no ha hecho más que alimentar. El incendio no fue un accidente, sino un sabotaje deliberado, un golpe quirúrgico diseñado para purgar una colección que resultaba incómoda para las instituciones académicas y eclesiásticas. A pesar de la devastación, la historia no terminó allí. Crespi, con el corazón roto pero con una voluntad inquebrantable, habilitó un nuevo espacio para los miles de objetos que sobrevivieron al fuego o que los nativos continuaron trayéndole desde el oriente. Pero la atmósfera ya había cambiado. Los ojos del mundo exterior se posaron con fuerza sobre aquel patio andino. Coleccionistas privados, agentes extranjeros y estudiosos de lo oculto comenzaron a desfilar por Cuenca, ofreciendo sumas astronómicas por las láminas con inscripciones extrañas. Crespi se negó a vender una sola pieza. Para él, vender aquel tesoro equivalía a traicionar la confianza de los Shuar y el carácter sagrado que le atribuía al hallazgo. El misterio definitivo comenzó a fraguarse en abril de 1982, cuando el padre Carlo Crespi falleció a los 91 años de edad. Con la desaparición física del custodio, el caos se apoderó de su legado. Junto antes de su muerte, e incluso durante sus funerales multitudinarios, se inició un desmantelamiento sistemático y silencioso de la colección prohibida. Una parte de las piezas fue adquirida formalmente por el Banco Central del Ecuador, con el propósito de integrarlas en sus fondos museísticos y someterlas a análisis científicos. Sin embargo, cuando los arqueólogos estatales examinaron los lotes transferidos, emitieron un veredicto demoledor. La inmensa mayoría de las planchas expuestas eran burdas falsificaciones, hechas de hojalata, latón y aluminio reciclado, grabadas con clavos por artesanos locales contemporáneos, para obtener el dinero que el bondadoso cura siempre les entregaba. Pero este dictamen, lejos de cerrar el caso,
abrió una interrogante aún más profunda. Quienes habían visitado la colección en vida de Crespi, incluyendo científicos e investigadores internacionales, afirmaron con rotundidad que los metales nobles, las pesadas estatuas de piedra negra y las láminas con inscripciones indescifrables que desafiaban la historia precolombina, simplemente no estaban en los inventarios del Banco Central. ¿Dónde quedaron las piezas auténticas que habían maravillado a exploradores de todo el mundo? Los rumores se bifurcaron en dos direcciones. El primero apunta hacia un saqueo masivo y clandestino que dispersó las planchas más valiosas en el mercado negro de antigüedades, terminando en las colecciones privadas de magnates norteamericanos y europeos. El segundo rumor, más oscuro y persistente en la memoria de Azuay, asegura que camiones militares y cajas selladas salieron discretamente de la parroquia con destino al Vaticano, bajo la consigna de sepultar para siempre en los archivos secretos de la Iglesia una verdad arqueológica que ponía en peligro los cimientos cronológicos del dogma tradicional. La colección del padre Crespi se disolvió en el aire, dejando tras de sí un rastro de cenizas, inventarios contradictorios y un vacío absoluto en el patio donde una vez brilló el supuesto oro de los dioses. Cuando las luces se apagan y los ecos de las disputas arqueológicas comienzan a desvanecerse, nos queda la fría realidad de los hechos y la inmensidad de una pregunta sin responder. La colección del padre Carlo Crespi se ha convertido en un fantasma histórico. Para la ciencia ortodoxa, el veredicto está cerrado. Todo fue una quimera de hojalata y latón, un tierno engaño sostenido por la infinita caridad de un sacerdote que prefería perder el rigor científico antes que dejar desamparados a sus queridos nativos de la selva. Sin embargo, reducir esta historia a un simple fraude artesanal resulta demasiado cómodo, casi sospechoso. Quienes defienden la autenticidad de las piezas legítimas nos recuerdan que resulta imposible falsificar por completo la naturaleza de la Cueva de los Tallos, un laberinto de piedra que sigue allí, enterrado bajo la Amazonía, custodiando secretos que ni las expediciones más costosas han logrado desentrañar. ¿Es posible que entre las miles de latas inservibles que los Suar traían al padre Crespi existieran verdaderas reliquias de una antigüedad remota? ¿Es posible que estemos ante los restos fragmentados de una biblioteca de la humanidad, ocultada deliberadamente para no hacer tambalear la frágil estructura de nuestra historia oficial? Quizás el verdadero valor de la colección prohibida no residía en la pureza de sus metales, ni en la traducción exacta de sus símbolos mesopotámicos. El verdadero tesoro fue el propio Carlo Crespi, un hombre de ciencia que no temió rozar los límites de lo imposible. Un sacerdote que encontró en el misterio de la selva una forma de conectar con lo sagrado y con el sufrimiento de los pueblos olvidados. Al final, las planchas desaparecieron, el fuego devoró los archivos y el oro se desvaneció en el mercado negro o en los sótanos del olvido institucional. Pero el mito permanece intacto, recordándonos que la tierra aún guarda rincones donde el pasado se resiste a ser domesticado. Encendemos por última vez las luces de nuestro estudio, dejando que el silencio vuelva a reclamar las catacumbas de Cuenca y las humedades de la Cueva de los Tallos. La historia oficial seguirá escribiéndose en los despachos,
Pero los misterios seguirán aguardando en la penumbra, grabados en láminas invisibles que solo el tiempo sabrá rescatar. Querido hermano en la fe y en la búsqueda de la verdad, te escribo estas líneas desde mi pequeña celda en Cuenca, rodeado por el silencio de la noche andina y el brillo apagado de esos metales que el mundo insiste en no comprender. Me pides que mire hacia atrás, que recuerde el origen de todo, y mi mente viaja inevitablemente a la década de los años 20, cuando pisé por primera vez esta tierra bendita del Ecuador. Yo era un joven salesiano, imbuido de ciencia, de música y de un deseo ferviente de servir. Venía de una Europa que creía haber cartografiado cada rincón del planeta y haber descifrado cada secreto de la creación. Qué equivocado estaba. Mi llegada a la región de Azuay y, sobre todo, mis posteriores incursiones en la inmensidad de la alta Amazonía destruyeron todas mis certezas académicas. Allí, bajo el dosel verde de la selva, descubrí un mundo que no medía el tiempo con nuestros relojes, ni entendía la historia con nuestros libros. Conocí a los Shuar. No encontré en ellos a los salvajes que describían las crónicas coloniales, sino a seres de una pureza y una dignidad sobrehumanas. Me aceptaron como a un hermano, compartí su comida, sané sus cuerpos con la medicina occidental y, a cambio, ellos abrieron ante mí las puertas de su alma y de sus tradiciones más celosamente guardadas. Fue en esos años de convivencia cuando empezó el milagro de la colección. Los nativos, en su inmensa gratitud por las pequeñas obras que este humilde servidor realizaba en sus comunidades, comenzaron a traerme regalos. Al principio eran hachas de piedra, vasijas de barro modeladas con la destreza de los antiguos cañaris. Pero un día, un anciano Shuar puso en mis manos una pequeña lámina de metal dorado. Al limpiarle el barro de la selva, mis ojos de científicos no lo podían creer. Ante mí apareció un relieve que evocaba las culturas que yo había estudiado en las universidades italianas. Iconografías que parecían gritar los nombres de Babilonia o de la vieja Sumeria. ¿Qué me incitó a crear este museo que tantos dolores de cabeza causa hoy a mis superiores y a los doctores de la ciencia? No fue la codicia del oro, te lo aseguro ante Dios. Tampoco la vanidad de ser recordado como un gran descubridor. Fueron dos motivos muy sencillos los que me empujaron a amontonar estas piezas en el patio de María Auxiliadora. El primero fue la caridad. Los Shuar pasaban penurias. El dinero no existía en su mundo hasta que el hombre blanco llegó para arrinconarlos. Al ofrecerles una pequeña retribución por cada plancha, por cada piedra grabada que me traían desde los laberintos de la cueva de los tallos, encontré una forma digna de darles sustento sin que sintieran que recibían limosna. Estaba pagando por su trabajo, por el esfuerzo de transportar esos pesados sacos a través de ríos y laderas impracticables. El segundo motivo fue el asombro y el deber de protección. Como hombre de ciencia, intuí que estaba ante las páginas dispersas de un libro colosal. Una biblioteca de metal que la humedad de la selva y la oscuridad de las cavernas
habían protegido de la codicia de los conquistadores. Sentí el deber sagrado de custodiar esos objetos, de salvarlos de la fundición o del mercado negro, para que las generaciones futuras supieran que la historia de la humanidad es mucho más vasta, misteriosa y conectada de lo que la soberbia humana está dispuesta a admitir. Hoy muchos me tachan de anciano ingenuo. Dicen que me dejo engañar por hojalatas burdas y latones grabados ayer por la tarde. Sonrío y callo. Sé muy bien lo que tengo entre manos. Sé que el fuego y el olvido acechan mi labor, pero me marcharé de este mundo con la paz de haber sido el guardián de un secreto que pertenece a los hijos de la selva y al Creador del universo. Que la paz sea contigo. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.